Hola, mi nombre es Katherine Ortiz y seré la instructora de algunas lecciones del curso de Excel básico e intermedio. Sean bienvenidos a la lección número 10. En esta ocasión aprenderemos a usar la función buscar-v. La función buscar-v obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales, es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Pero la función buscar-v es sin lugar a duda una de las funciones más utilizadas de todas ellas. Veamos la síntesis. Para utilizar esta función debemos ingresar igual buscar-v, abrimos paréntesis, acá debemos indicar el valor a buscar. Luego le seleccionamos un rango de datos, número de columna donde se buscará y el valor si es verdadero o falso. Veamos un ejemplo más. Tenemos esta tabla con la función buscar-v y observamos que acá nos indica el valor buscado. Rango de la matriz, número de columna y coincidencia exacta. Al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda, desde arriba hacia abajo, y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de datos, siempre y cuando se encuentre la misma fila del valor encontrado. Veamos un ejercicio. Tenemos una tabla con datos de estudiantes universitarios que incluye el número de código de estudiante, su nombre, apellido, carrera en que se encuentra estudiando y la fecha de ingreso. Ahora necesitamos una fórmula que nos permita obtener el número de una persona con solo proporcionar el número de estudiante. Y para lograrlo vamos a utilizar la función buscar-v en la celda G2, donde estará el número de estudiante del cual deseo conocer el nombre. La fórmula la escribiremos en la celda G3 de la siguiente manera. Igual, buscar-v, abrimos paréntesis y damos clic en el botón Insertar función para tener una función completa de todos los argumentos de la función. El primer argumento de la función es el valor que estamos buscando y que en nuestro ejemplo se encuentra en la celda G2, entonces la seleccionamos. El segundo argumento de la función buscar-v es el rango de las celdas donde están ubicados los datos. En este ejemplo los datos tienen una cabeza de columna, pero solo seleccionaré las celdas que contienen los datos que se encuentran en el rango entre A5 hasta D13. Como ya lo he mencionado, la función buscar-v siempre hace la búsqueda sobre la primera columna de la matriz especificada, y ya que hemos indicado el rango A13 a D13, la búsqueda será en la columna A, iniciando en la celda 5 y terminando en la celda D13. El tercer argumento es para indicar a la función buscar-v la columna que nos interesa obtener, es decir, una vez que encuentre el número de estudiante en la primera columna, necesito saber su nombre, el cual está ubicado en la segunda columna de la tabla. Y por lo tanto debo especificar el número 2 como tercer argumento de la función. Como cuarto argumento colocaré el valor falso para indicar a la función que debo encontrar una coincidencia exacta del valor buscado. Si no coloco el valor falso, la función buscar-v devolverá la coincidencia más cercana y en la mayoría de las veces eso no es lo que necesitamos. Ya hablaremos más tarde sobre ese tema. Es por eso que lo más común es colocar el valor falso para obtener como resultado una coincidencia exacta. Damos clic en aceptar y la función buscar-v quedará lista. Ahora vemos que nos arroja un error, eso es porque no hemos ingresado ningún valor en esta celda. Buscaremos por ejemplo el código 2134, el valor ubicado en la segunda columna para el estudiante correspondiente al nombre de Edwin Gómez. Bien, recordemos que solo son 4 argumentos los que utiliza la función buscar-v, que es una de las funciones más utilizadas en Excel. Veamos otro ejercicio. Para despejar cualquier duda sobre esta función utilizaré estos mismos datos. Bien, supongamos que queremos tener la fecha de ingreso de un estudiante. La fórmula la ingresamos en la celda G4 y nuevamente utilizamos la función buscar-v. Entonces iniciamos. Igual, buscar-v, abrimos paréntesis y como primer argumento indico el valor de celda G2. Recordemos que en mi caso utilizo punto y coma. Para ustedes puede ser la separación con una coma. Eso para finalizar nuestro valor buscado que contiene el número de estudiante que estamos buscando. El segundo argumento de la matriz, que contiene los datos que se encuentran en el rango A5 hasta D13, lo seleccionamos punto y coma. Y ahora viene la diferencia con la fórmula anterior, porque en lugar de obtener el nombre, deseamos obtener la fecha de ingreso. Y por esa razón, el tercer argumento será el número 4, haciendo referencia a la cuarta columna de la tabla, que es donde se encuentra el dato de la fecha. Entonces, escribimos el número 4, punto y coma. Finalmente, el argumento será falso, para indicar a la función que desea una coincidencia exacta en la búsqueda. Por ende, escribimos falso. Cerramos paréntesis y damos Enter. Bueno, acá nos damos cuenta que estos números no coinciden con la fecha de ingreso. Bien, simplemente cambiamos el formato de celda ya que queremos un valor de fecha.
Para ello seleccionamos esta celda, damos clic derecho, vamos a formato de celdas, en este caso queremos fechas. Nos muestra varios ejemplos como pueden ver. Seleccionamos este que es igual al que tenemos en nuestra tabla y damos a aceptar. Efectivamente, ya nos cambió el formato de celda a fecha y corresponde a la fecha de ingreso de Edwin Gómez, 24 de mayo de 2020. Bien, si comparamos las dos fórmulas creadas hasta ahora, vemos una única diferencia, que está en el tercer argumento, el cual indica el número de la columna que deseamos obtener como respuesta. Ahora veamos lo que sucede cuando la función buscar_v no puede encontrar el valor buscado en la celda G2. En la celda G2 colocaremos por ejemplo el número de estudiantes 5555 y de inmediato observamos que la celda G3 y G4 devuelven un error ND, indicándonos que no se ha encontrado dicho valor en la primera columna de la tabla. Sin embargo, si por ejemplo coloco el número 2787, obtendrá un resultado para ambas celdas. Así que recuerden, cuando la función buscar_v no encuentra el valor buscado, nos devolverá el error en ND. Recordemos que si queremos mostrar un mensaje personalizado cuando nos arroja un error, podemos utilizar la función .error. Seleccionamos la celda que queremos modificar, vamos seleccionando todo esto, damos clic derecho y cortamos esta función. Ahora vamos a añadir la función sí.error y ahora vamos a darle un valor, abrimos paréntesis y pegamos esta función. Sí, esta función me arrojó un error, punto y coma. Abrimos comillas, el error va a ser, por ejemplo, no existe. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, nombre no existe, fecha tampoco. Recuerden que puede colocar cualquier texto que se relacione con el error, ya que es decisión de lo que cada uno de ustedes quieran añadir. Bien, antes de terminar con la lección, hagamos un último ejercicio. En esta tabla tenemos un catálogo de productos con su precio y al lado derecho tenemos una orden de compra que enlista los productos de un cliente que desea comprar. Esta orden de compra solo tiene los códigos del producto y necesitamos obtener el precio de cada uno de ellos. Bueno, seleccionamos la celda G3 donde queremos aplicar la fórmula. Escribimos igual, función buscar_v, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda E3 para indicar que el valor a buscar es el código del producto que se encuentra en la celda. El segundo argumento de la función será el rango de las celdas A5 hasta la celda C13, que es donde se encuentran los datos. Luego ponemos punto y coma, ya que la fórmula que estamos construyendo la vamos a copiar en otras celdas y debemos asegurarnos que las referencias de celdas sean absolutas. Para ello, entre cada letra ponemos signo pesos. Para que me entiendan mejor, les voy a explicar esto muy rápido. Existen dos tipos de referencias, relativas y absolutas. Las referencias relativas cambian cuando se copian una celda a otra. Por otra parte, las referencias absolutas se mantienen constantes sin importar la celda en que se copie. En este caso, es lo que queremos que se mantengan constantes, sin importar la celda donde se copien. Entonces, agregamos los signos, ya que si no se hace, al arrastrar la fórmula cambiará los valores y no funcionaría correctamente, ya que queremos que se mantenga en el rango seleccionado. Como tercer argumento, colocaremos el número 3, punto y coma, porque queremos que la función buscar_v devuelva el precio que se encuentra precisamente en la tercera columna de la tabla. Y finalmente, indico el valor falso para solicitar una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahora debemos obtener el precio del producto especificado. Para obtener los demás precios, solo debo copiar la fórmula hacia abajo. Excel y obtendrá la información correcta. De esta manera, la función buscar_v nos ayuda a encontrar un valor dentro de la primera columna de una tabla. Y ya habríamos terminado con nuestra función. Con lo anterior concluimos que la función buscar_v nos ayuda a encontrar un valor dentro de una primera columna de una tabla. Esto es importante recordarlo, ya que la búsqueda siempre se hace de la primera columna de la izquierda y no es posible pedirle a la función que busque en una columna diferente. El segundo argumento es para indicar las celdas que contienen los datos. Recuerden que si la tabla tiene encabezados no deben incluirlos o de lo contrario serán considerados dentro de la búsqueda. El tercer argumento de la función es para indicar a la columna que necesitamos que sea devuelta como resultado. Recuerden, la búsqueda se hace siempre en la primera columna, pero podemos pedir a la función buscar_v que nos devuelva cualquier columna de la tabla. Si por ejemplo, tienes una tabla de 4 columnas, entonces el tercer argumento de la función puede ser entre el número 1 y el 4. El último argumento de la función puede tener un valor verdadero o falso. Si colocamos el valor falso, obtendremos una coincidencia exacta. Si no indiquemos nada en este argumento o colocamos el valor verdadero, entonces obtendremos una coincidencia aproximada. Recordemos que la función buscar_v siempre devolverá un resultado y no existe alguna manera de hacer que devuelva 2 o más resultados. Si quieren hacer una búsqueda en Excel que devuelva varios resultados, deberían utilizar otras funciones que podrían consultar en el material de apoyo de este curso. En fin, no olviden que el material de apoyo los dejaré en la descripción para que puedan practicar sin problemas. Pero antes de despedirme, veamos la frase del día.
Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. Sin más que comentar, nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.